China, el proteccionismo no es una buena medida, pero quizá es la única medida que convendría aplicar. ¿Por qué? Voy a explicar. Yo lo cuento además en el artículo que comentaba don Julio, lo explico claramente. Hay una empresa, por ejemplo, una de las 3 empresas fundamentales del automóvil eléctrico en China es NIO. NIO es una empresa que en el año 2020 tenía que haber quebrado. Tenía un agujero de 3.000 millones de dólares. No era competitiva, no daba rentabilidad, había equivocado su estrategia y sin embargo llegó el gobierno regional de la región donde tiene las factorías de esta fábrica china y no es que dieron préstamo, es que se hizo con el 24% del capital, con 1.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo el Estado chino, el gobierno del Partido Comunista Chino, a través de los bancos, de grandes bancos, que son todos estatales allí, están participados todos por el Estado, inyectó 3.000 más. Inyectó 1.600 millones más, a través de un grupo de inversores, entre comillas, ¿no? La consecuencia de esta es que NIO está vendiendo coches en Alemania, de un modelo muy concreto, a 19.000 euros, de eléctrico de alto rango, cuando su coste real son de 32.000 euros. Es decir, evidentemente la Organización Mundial del Comercio... Tenía que actuar, porque es dumping de libro. No solo es un dumping. Claro, es de libro. Es un dumping, además, como dice la Organización Mundial del Comercio, que genera un daño. Claro, evidente. claro. Y no solo eso, sino además que tiene una segunda derivada. No es un dumping cualquiera, es un dumping financiado por un Estado, por un gobierno. Ayudas de Estado que también están prohibidas. Es decir, son dos elementos verdaderamente intencionales. Y además hay detrás de eso una estrategia de largo plazo, no de China, sino de Xi Jinping, que es el que ha roto las reglas del juego. Las ha roto. Y Trump viene no solo a combatir esa estrategia china, sino también, de alguna manera, aunque se pongan muy exquisitos en la Unión Europea, a salvar a los europeos de un abrazo del oso que es descarado y que por ahora ha acabado con la industria siderúrgica. Está en manos chinas. Una de las más graves que no sabe el público seguramente es la industria farmacéutica. Es decir, el 80% de la cadena de suministro de la industria farmacéutica global está controlada por China. Pero de base, y que ese es el error de Europa. Los productos más elementales, no las moléculas más sofisticadas. Bueno, ojo, las cefalosporinas, que son elementos fundamentales para los antibióticos de segunda generación, los más empleados y los más necesarios hoy en día, están controladas por China. Esto ha llegado a un punto en que en un país como Alemania, primermundista y súper alemán y todo lo que nosotros conocemos o tenemos en la cabeza de Alemania, ha tenido que hacer un racionamiento de antibióticos. Hasta el punto que ha habido, pues puedes poner vidas en peligro. Por ejemplo, de niños que tengan una bronquitis aguda, que necesiten un antibiótico para no derivar en neumonía. Esto se sabe, eso no lo digo yo, esto está en los medios incluso estatales alemanes. Efectivamente. Y a mí me gustaría precisamente que Europa, que Alemania, que España, produjese más farmacia de base, porque España exporta el 3% de la demanda mundial de farmacia y sin embargo le falta el origen, pues los blister, por ejemplo, que dependen de China. Y eso es un gravísimo error. Y precisamente en el mandato anterior de Trump yo defendía enormemente la política que llevó a cabo de abaratar la energía. ¿A través de qué? De obtener petróleo y gas a través del fracking. ¿Y eso qué significó? Que volvió parte de la siderurgia, que volvieron parte de las actividades. Así es, ¿no? Por eso, así es como hay que conseguir la reindustrialización. Bueno, pero has abierto la caja de Pandora de los aranceles. No le he podido hacer, pero quizá es la única medida que convendría aplicar. ¿Por qué? Voy a explicar. Yo lo cuento además en el artículo que comentaba don Julio, lo explico claramente. Hay una empresa, por ejemplo, una de las 3 empresas fundamentales del automóvil eléctrico en China es NIO. NIO es una empresa que en el año 2020 tenía que haber quebrado. Tenía un agujero de 3.000 millones de dólares. No era competitiva, no daba rentabilidad, había equivocado su estrategia y sin embargo llegó el gobierno regional de la región donde tiene las factorías de esta fábrica china y no es que dieron préstamo, es que se hizo con el 24% del capital, con 1.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo el Estado chino, el gobierno del Partido Comunista Chino, a través de los bancos, de grandes bancos, que son todos estatales allí, están participados todos por el Estado, inyectó 3.000 más. Inyectó 1.600 millones más, a través de un grupo de inversores, entre comillas, ¿no? La consecuencia de esta es que NIO está vendiendo coches en Alemania, de un modelo muy concreto, a 19.000 euros, de eléctrico de alto rango, cuando su coste real son de 32.000 euros. Es decir, evidentemente la Organización Mundial del Comercio... Tenía que actuar, porque es dumping de libro. No solo es un dumping. Claro, es de libro. Es un dumping, además, como dice la Organización Mundial del Comercio, que genera un daño. Claro. Y no solo eso, sino además que tiene una segunda derivada. No es un dumping cualquiera, es un dumping financiado por un Estado, por un gobierno. Ayudas de Estado que también están prohibidas. Es decir, son dos elementos verdaderamente intencionales. Y además hay detrás de eso una estrategia de largo plazo, no de China, sino de Xi Jinping, que es el que ha roto las reglas del juego. Las ha roto. Y Trump viene no solo a combatir esa estrategia china, sino también, de alguna manera, aunque se pongan muy exquisitos en la Unión Europea, a salvar a los europeos de un abrazo del oso que es descarado y que por ahora ha acabado con la industria siderúrgica. Está en manos chinas. Una de las más graves que no sabe el público seguramente es la industria farmacéutica. Es decir, el 80% de la cadena de suministro de la industria farmacéutica global está controlada por China. Pero de base, y que ese es el error de Europa. Los productos más elementales, no las moléculas más sofisticadas. Bueno, ojo, las cefalosporinas, que son elementos fundamentales para los antibióticos de segunda generación, los más empleados y los más necesarios hoy en día, están controladas por China. Esto ha llegado a un punto en que en un país como Alemania, primermundista y súper alemán y todo lo que nosotros conocemos o tenemos en la cabeza de Alemania, ha tenido que hacer un racionamiento de antibióticos. Hasta el punto que ha habido, pues puedes poner vidas en peligro. Por ejemplo, de niños que tengan una bronquitis aguda, que necesiten un antibiótico para no derivar en neumonía. Esto se sabe, eso no lo digo yo, esto está en los medios incluso estatales alemanes. Efectivamente. Y a mí me gustaría precisamente que Europa, que Alemania, que España, produjese más farmacia de base, porque España
exporta el 3% de la demanda mundial de farmacia y, sin embargo, le falta el origen, pues los blister, por ejemplo, que dependen de China. Y eso es un gravísimo error. Y precisamente en el mandato anterior de Trump yo defendía enormemente la política que llevó a cabo de abaratar la energía. ¿A través de qué? De obtener petróleo y gas a través del fracking. ¿Y eso qué significó? Que volvió parte de la siderurgia, que volvieron parte de las actividades. Así es, ¿no? Por eso, así es como hay que conseguir la reindustrialización. Bueno, pero haciendo has abierto la caja de Pandora de los aranceles. No la he podido cerrar. Y no has, bueno, te han llevado la contraria. No sé si se me oía bien. China, el proteccionismo no es una buena medida, pero quizá es la única medida que convendría aplicar. ¿Por qué? Voy a explicar. Yo lo cuento además en el artículo que comentaba don Julio. Lo explico claramente. Hay una empresa, por ejemplo, una de las 3 empresas fundamentales del automóvil eléctrico en China es NIO. NIO es una empresa que en el año 2020 tenía que haber quebrado. Tenía un agujero de 3.000 millones de dólares. No era competitiva, no daba rentabilidad, había equivocado su estrategia y, sin embargo, llegó el gobierno regional de la región donde tiene las factorías de esta fábrica china y no es que dieron préstamo, es que se hizo con el 24% del capital, con 1.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo, el Estado chino, el gobierno del Partido Comunista Chino, a través de los bancos, de grandes bancos, que son todos estatales allí, están participados todos por el Estado, Le inyectó 3.000 más. Inyectó 1.600 millones más, a través de un grupo de inversores, entre comillas, ¿no? La consecuencia de esta es que NIO está vendiendo coches en Alemania, de un modelo muy concreto, a 19.000 euros, de eléctrico de alto rango, cuando su coste real son de 32.000 euros. Es decir, evidentemente la Organización Mundial del Comercio... Tenía que actuar, porque es dumping de libro. No solo es un dumping. Claro, es de libro. Es un dumping, además, como dice la Organización Mundial del Comercio, que genera un daño. Claro, evidente. claro. Y no solo eso, sino además que tiene una segunda derivada. No es un dumping cualquiera, es un dumping financiado por un Estado.